Muy buenos días para todos. Ojalá pues tengan un inicio de semana muy fructífero, muy lleno de ese amor de Dios, de esa presencia de Dios en nuestras vidas y en la historia de nuestros pueblos. Hoy les quiero compartir un poquito desde San Juan, un texto que tiene mucha significación y que a veces lo, lo miramos como por allá y no le damos el sentido que el texto tiene. Es de San Juan en el capítulo 10, en el versículos del 31 en adelante. Dice que los judíos tomaron piedras para tirárselas a Jesús y les dijo Jesús: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas, obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley: yo he dicho que ustedes son dioses? Oigan bien eso. No se puede cambiar las escrituras, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, estaría insultando al Dios al decir que yo soy el Hijo de Dios. Si yo hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, sí deben creerme. Y si no me creen, crean en las obras que hace mi papá, porque mi papá está en mí y yo en él. Bueno, somos dioses. Dioses si aceptamos que somos hermanos de Cristo. Y si uno es hermano de alguien, se comparte esa condición. Y con nosotros Dios compartió la condición humana en la persona de Jesús, pero venía con la divinidad. Somos hijos de Dios y por tanto somos dioses. ¿En el sentido de qué? De transformar el mundo, de llevar el mundo a unas nuevas realizaciones, a unos cambios rotundos de todo aquello que impide que el reino de Dios y su justicia se haga entre nosotros. Todos podemos hacer cosas maravillosas. Mucha gente comenta de que en los grupos de oración hay sanaciones que le imponen las manos, van y buscan a estas personas de grupos de oración, de diferentes sacerdotes, laicos, y les piden que les impongan las manos. Algunos se sanan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las obras que hacían esas personas son obras de Dios. Entonces participan de esa condición de ser dioses. Bueno, pasemos a otra parte que tiene que ver con el proyecto de ser dioses. Muy delicado toda la situación que se está viviendo en el país. Gravísimo lo de las infiltraciones en las Fuerzas Armadas y en los estamentos de seguridad del presidente de la República. Muy graves. Gravísimo la situación que se está viviendo en el departamento del Cauca y en muchas regiones del país. Y muy raro cuando estructuras de poder
que han gobernado este país por mucho rato están en la decadencia ante el pueblo, porque si hay algo maravilloso que ha hecho este gobierno del presidente Gustavo Petro, es que mostró, ahí sí con pruebas, la mano de ladrones, de delincuentes, de ampones, de criminales, con las pruebas, no con los juicios, porque el Poder Ejecutivo no tiene mando sobre el Poder Judicial. Por lo menos en este gobierno, ¿no? En los anteriores sí, nombran magistrados como los tenemos, muchos de ellos en las cortes, en los tribunales superiores, jueces, fiscales y de todo eso, delincuentes. Ahí no tuvimos a Barbosa y a la Mancera y toda esa recua. Ese pues un ejemplo nada más, un ejemplo. No tuvimos pues a Iván Duque, que hasta la mamá robó. Oiga, por Dios. Y nos han mantenido siempre sobre esa base de la violencia. La situación pues en el Cauca, hoy miraba en el Facebook, en unas noticias, pues la muerte de un señor que iba para Pasto en una moto y en el Cauca lo asesinaron. Y es tan raro que eso esté ocurriendo cuando está en decadencia esos partidos de derecha que tienen las mayorías ahora en el Congreso y que quieren bloquear el gobierno a toda hora. Ahorita que está pues la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y toda esa cosa contra el presidente de la República, ahora que Estados Unidos, por la gestión maravillosa hecha por la cúpula paramilitar y narcotraficante de Colombia, que tiene su asiento en el Congreso de Colombia y que se llama Derecha de Colombia, la mayoría de ellos, pues tampoco todos, pero sí, la gran mayoría de la amponería de las mafias y del sicariato y del bajo mundo del AMPA y del narcotráfico, usted los encuentra haciendo mayoría en el Congreso de la República, con partidos de constitución y de realeza narcoterroristas, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, un sector del Partido Liberal. Entonces y las famosas iglesias cristianas que son un atracadero total. Bueno, entonces ahorita vemos este espectáculo. Nos llama mucho la atención y no nos está mandando eso un mensaje para que no seamos más torpes y falticos de esto y sigamos caminando en la indiferencia ante las elecciones de Congreso de la República, en primer lugar, donde tenemos que reafirmar totalmente, tomarnos unas mayorías el pueblo y extraditar del Congreso de la República y de las corporaciones públicas a toda esta manada de ampones y coger esta Constitución y hacerle una reforma profunda con unas mayorías que habría que conseguir con el pueblo. No podemos seguir así. No somos pues dioses. Hagamos milagro. Hagamos milagro. ¿Sí? No nos dejemos más embaucar. Ustedes es que ven que por allá un sujeto que está detenido y se da el lujo con la anuencia de las estructuras criminales del Tribunal Superior de Bogotá, ¿sí? Y de la Corte Suprema de Justicia de salir a hacer campaña. Oiga, por eso yo digo, libertad inmediata a todos los detenidos de las cárceles de Colombia. Libertad inmediata. Esos son menos dañinos que un Álvaro Uribe Vélez, que un Centro Democrático, que estos partidos. ¡Uf! 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces. Mire, Hitler quedó reducido a la más mínima expresión junto con estos zampones. Ese reducto de salvación nacional, el viejo hermano de Álvaro Gómez. Hombre, por Dios santo bendito. ¡Qué cosa! Tenemos que despertarnos. Y aquí hay que hablar las cosas clarito y sin miedo. Y sin ponerle tanto maquillaje. Dejemos de maquillar lo que es una realidad que tenemos. Dejémosla de maquillar. No podemos ser más con un cerebrito
del grande de un granito de ajo, de un pedacito de ajo. No podemos tener un cerebro de esos. Somos seres humanos, somos hombres y mujeres humanos y somos dioses. El que se opone a eso es porque no es un diosito. Entonces dejemos de creer eso. Dejemos de andar creyéndole también incluso a curas, carajo, allá en la Catedral de Medellín, que eso es un emporio de curitas, que cuidado con el comunismo, carajo. Y ahora que hablo del comunismo, qué indecencia la organización de todos los estados del mundo, que se llama la ONU, estar en el país donde más se violan los derechos humanos, donde se promueve el armamentismo, donde se promueve la invasión a países libres y soberanos, donde se asesina, desde donde se asesinan presidentes y gobiernos y pueblos enteros. La ONU debe buscar un sitio distinto, yo estoy totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo con que ojalá fuera Suiza, que es un país con una madurez impresionante, de cultura, de imparcialidad. Allá es donde debe estar. Pero la ONU en Estados Unidos es simplemente un agente de la organización y estructura criminal. O sea, así de sencillo. Allí es donde está el mundo grande del AMPA y de la mafia. No busquen la mafia en el pobre campesino que cultiva la hoja de coca, porque simplemente a eso lo llevan los gobiernos que han habido en este país. Aquí no nació todo eso, fue con el gobierno de Turbay. ¿Cómo no recordar a Turbay Ayala, el abuelito del tal Miguelito que dizque murió? Todavía yo sigo creyendo que ahí enterraron una caja sin nada. Pero bueno, oye, despertemos Colombia. Despierta porque tenemos que recuperar eso que somos dioses. Que Dios los bendiga y que se inicie esta semana con la vida, con el respeto por la vida, por el respeto también por la dignidad humana. Yo invito a los que no comparten las ideas que se expresan aquí, que pasen de largo, que no entren aquí al canal. ¿Para qué? ¿Para qué entran aquí? Si no les gusta lo que se habla. Para riar madres y ofender y de todo. No, perdón. Yo no admito eso. Aquí no. Ni tampoco, si van a debatir, que debatan con altura, con grandeza y con inteligencia. Si aquí se está diciendo alguna cosa que está errada, perfecto, pero con debate. Hay unos poquitos que debaten y dicen, yo no quiero este gobierno, yo soy de derecha, pero esto y esto y esto, pero respetuosos. Pero hay por ahí una gentuza, pues, que pues uno pues tampoco, ya voy a optar por no responder, porque es que es igualarse uno con gente que no tiene cerebro y con gente de muy poca inteligencia. Y otros porque son delincuentes de la misma calaña, pues. Uno en las fotos, personas como señoras de esa alta sociedad bogotana, pues una vieja de esas que va a gustarle todo esto. Si toda la vida ha compartido y quién sabe, quizás hace parte de todo ese andamiaje, sin ser representante a la Cámara, sin ser senadora y sin ser diputada, ni alcalde, ni concejal, ni edil, ni nada. Bueno, entonces los invito a que luchemos por la transformación de este país. Lo podemos hacer porque somos dioses. Muy buenos días y una feliz semana.